Bueno, amigos, insistimos, así como lo hicimos ayer, en el tema de la educación. Y para hablar de educación, siempre hay que revisar la situación de los educadores en estos tiempos de dificultad. 7:03 de la mañana, doy la bienvenida a Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium Sende, Centro de Pensamiento Independiente y sin fines de lucro, cuyo objetivo es generar investigación, contenido y promover el debate en América Latina. Profesora invitada del IESA, licenciada en Ciencia Política, magíster en Gerencia Pública, doctorando en Ciencia Política. Verónica, un placer, bienvenida, buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, entiendo que para esta encuesta se encuestaron o se le consultó a 257 docentes de 129 planteles educativos, 100 planteles públicos, 16 privados, 13 subvencionados. La muestra se concentró en Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Falcón. Fíjate, quiero en la conversación contigo, Verónica, ir mostrando, compartiendo algunos resultados. Por ejemplo, para quienes nos siguen por televisión, vamos a compartir un primer gráfico que dice, dentro de los resultados, 42% de los docentes no tienen capacitación para impartir educación a distancia. Esta cifra es mucho más grave en las regiones menos desarrolladas del interior del país. 76% de los docentes de planteles oficiales considera que la institución no le proporciona suficiente apoyo para su formación, cifra que se ubica en 50% en el caso de los planteles privados. ¿Qué podrías profundizar acerca de este primer cuadro que leo, Verónica? Sí, en efecto, Eduardo, tu pregunta es muy pertinente, especialmente en este contexto de la pandemia, en el cual la educación y el sistema educativo se ha visto forzado a migrar a la modalidad a distancia, ¿no? Como vemos, y esta situación no es exclusiva de Venezuela, el sistema educativo venezolano no está preparado para la modalidad, como bien dan cuenta los docentes, que no se sentían con la capacitación suficiente para impartir esta modalidad. Y esto no tiene que ver necesariamente con que los docentes no hayan recibido esta formación en sus estudios universitarios. En este mismo estudio entrevistamos a los directores de las escuelas de educación, por ejemplo, de la UCB, la Universidad del Zulia, la UPEL, y todos los directores de estos institutos formativos ratificaban que sus estudiantes sí cursaban en su carrera diferentes materias vinculadas a este tema. Entonces el tema no tiene que ver con que ellos no hayan recibido esta formación en la universidad, sino que luego fue algo que no se puso en práctica, no tenían las herramientas tecnológicas para hacerlo regularmente en el plantel, y este conocimiento se fue perdiendo y quedando a un lado progresivamente, ¿no? Y las diferentes medidas de emergencia que tomó el Estado, dando cursos y tal, no han sido de ninguna manera efectivas para los docentes. Esto es lo primero que pudiera decirte con respecto a eso, y es muy interesante, ¿no?, cómo esta percepción de que si la institución educativa brinda o no apoyo para la capacitación es mucho más grave en los planteles públicos. O sea, el Estado de ninguna manera está cumpliendo su rol en garantizar una formación continua y de calidad que permita a los docentes estar a la vanguardia con los temas de actualidad. Verónica, 76% en el caso de planteles oficiales, 50% en caso de planteles privados. Ahora, aquí dice que en estos porcentajes los docentes consideran que la institución no les ha proporcionado suficiente apoyo para su formación. Te pregunto, ¿para su formación en qué? En este caso, para su formación, para la educación a distancia, okay. pero según las entrevistas que pudimos hacer a diferentes docentes, esta situación va más allá de un problema coyuntural de educación a distancia. Y esta situación viene de hace muchos años, fundamentalmente porque en el caso de los planteles públicos, el Ministerio de Educación ha reducido en gran medida los recursos que se invertían para, por ejemplo, becas a posgrados para los docentes, cursos de calidad que se les impartía. Entonces ha habido una reducción muy significativa del presupuesto para formación. En el caso de los planteles privados ha ocurrido por razones diferentes,
también vinculadas al presupuesto, pero básicamente porque los planteles no están en capacidad de hacer estas inversiones. Hoy día el Estado regula fuertemente todo lo que tiene que ver el costo de las matrículas y los planteles privados están muy ahogados en términos presupuestarios y se les dificulta invertir en estos asuntos. Fíjate, pasemos al siguiente cuadro de resultados. 90% de los docentes expresa que le gustaría participar en más actividades formativas. 53% de los consultados considera la formación docente como el elemento clave para mejorar la calidad educativa. Qué interesante, Verónica, que el docente está claro en que su esencia es estar preparado para poder preparar a los demás. Fíjate que todavía no estamos entrando en el tema de condiciones económicas, que seguramente también es muy importante. Sí, en efecto, como tú muy bien mencionas, Eduardo, los docentes están claros de que su formación es un elemento imprescindible para prestar un servicio de calidad, y esto no solo son los docentes. Los diferentes estudios académicos que se realizan en el área de políticas educativas y políticas docentes le dan un peso muy importante a la variable calidad docente en el desempeño estudiantil. Es decir, entre los múltiples factores que inciden en que un alumno aprenda o no, la variable más importante es la calidad docente. Y esto puede parecer, para muchas personas, sorpresivo, y se pensaría que aspectos como, por ejemplo, la infraestructura, la alimentación, son elementos que importarían más. Y en efecto, son variables muy importantes, ¿no? Pero la variable decisiva que explica el aprendizaje o no de los alumnos es la calidad docente. De allí la importancia de priorizar este tema dentro del sistema educativo venezolano. Fíjate, pasemos al resultado 3. Tenemos tiempo. 64% de los educadores expresó estar insatisfecho con la gestión de las autoridades del plantel, es decir, director, subdirector, coordinador. 83% de los docentes declararon estar insatisfechos con la gestión de las autoridades educativas generales, supervisores, jefes de zona, ministro. Aquí hay una alusión, entiendo, Verónica, a la parte institucional, a la estructura, al funcionamiento de las instituciones dentro y también en el contexto normativo. Yo quiero, Verónica, para que no te quede chucuto el espacio, que vayamos a la pausa y al regreso analizas este otro resultado que acabo de leer, ¿te parece? Sí, excelente, Eduardo. Bueno, amigos, regresaremos con Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium, CEMDE, a propósito de esta encuesta realizada por esta organización para evaluar la situación de los maestros venezolanos. Punto prioritario. Estaremos de regreso en breve. Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium CEMDE, encuesta realizada por esta organización para evaluar la situación de los maestros venezolanos. Se encuestaron a 257 docentes de 129 planteles educativos, 100 públicos, 16 privados, 13 subvencionados. Qué buen estudio. Bueno, vamos a leer este gráfico número 3 de nuevo, Verónica. 64% de los educadores expresó estar insatisfecho con la gestión de las autoridades del plantel. Director, subdirector, coordinador. 83% de los docentes declararon estar insatisfechos con la gestión de las autoridades educativas generales. Supervisores, jefes de zona, ministro. ¿Qué detallaron en esta respuesta? ¿Qué es lo que les muestra tan inconformes? Sí, en efecto, como bien indica este gráfico, los docentes tienen una valoración, una percepción negativa de las autoridades, no solo a lo interno, sino también a nivel general. Ahora, ¿qué pudiera explicar esta percepción? Según lo que pudimos encontrar, hay dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con que las autoridades escolares han sido altamente politizadas en los últimos años. Recuerda que, según la ley, el ingreso para el sistema educativo de los docentes debe realizarse por un concurso de mérito y, a su vez, los diferentes ascensos entre los escalafones y para estos cargos de director, de coordinador, se realizan bajo concurso de oposición.
estos sistemas meritocráticos han sido completamente desmantelados por el Ministerio de Educación y se ha reemplazado por la vía de los hechos por mecanismos clientelares en los cuales se nombran como directores, como coordinadores a personas por la afiliación política o partidista, ¿no? Esto ha sentado muy mal en los docentes porque estas autoridades muchas veces privilegian, vamos a decir, la fidelidad política a sus autoridades y no más bien en cumplir sus labores como gestores y canalizadores de las demandas que tienen los docentes, ¿no? Entonces, no solamente hay fallas en cuanto a la gestión interna, sino que también estas autoridades no fungen como mediadores entre las autoridades educativas. Pero insisto, esto ha sido algo que, según pudimos encontrar en el estudio, a través de diferentes entrevistas y encuestas con actores clave, no ha sido algo casual, ¿no? Sino que ha sido algo deliberado en términos de sustituir los criterios de designación de estas autoridades, priorizando lo político ante los méritos. Y esto en cuanto a la mala percepción que hay con respecto a las autoridades de los planteles. Con respecto a la percepción negativa con las autoridades generales, en términos de los ministros, jefes de zona, que ya son los más altos cargos en el sector de educación, esta percepción negativa se explica fundamentalmente por las malas condiciones laborales de los docentes. Hay una alta insatisfacción porque los contratos colectivos no han sido revisados, cuando se han revisado han sido incumplidos los acuerdos. Entonces, esto ha generado una total desconfianza en estas autoridades. Fíjate, de verdad que este es un estudio completo. 95% de los planteles presenta problemas de infraestructura, 94% de los docentes está insatisfecho con su salario y 96% considera que la precariedad salarial es el principal problema que enfrentan los educadores en el país. 93% de insatisfacción con los beneficios laborales, 73% de los docentes han considerado, esto es gravísimo, 73% de los docentes ha considerado renunciar al trabajo producto de las malas condiciones laborales. ¿Cómo podrías contextualizar esto que acabo de leer, todo esto? Sí, fíjate, ese es el dato, yo diría, o el dato más relevante, sí, del estudio, el tema de que el 73% ha considerado renunciar, y si nos vamos un poco más profundo, vemos que el 41% de ellos cree que hay una probabilidad alta de hacerlo en un plazo máximo de 6 meses, lo cual implica que no solamente es una idea, sino que están considerando materializarla. Esto sería grave porque recordemos que el sistema educativo venezolano ya tiene un déficit docente, si bien el Estado lo niega. El Estado venezolano, en particular el Ministerio de Educación, aseguran que en los últimos años ha habido un crecimiento de la plantilla docente y que actualmente hay más de 600.000 educadores. Estas cifras contrastan fuertemente con los registros que tienen, por ejemplo, la Federación Venezolana de Maestros y las diferentes federaciones sindicales que registran más de 100.000 docentes desertores en los últimos 5 años. Entonces, ya de por sí hay un déficit general de docentes que se acentúa en particular en educación media, lo que tiene que ver con las asignaturas de matemática, física, química, inglés, en donde, por ejemplo, el Colegio de Educadores estima un déficit de más del 50%, ¿no? Entonces, esta cifra es bastante preocupante porque no solamente es que no se ha frenado este éxodo masivo, sino que hay un alto riesgo de que se continúe materializando próximamente. Y si contrastamos eso con una variable que sería bueno averiguar y que lógicamente no creo que esté incluida dentro de este estudio, pero ¿cuántos venezolanos hoy se han dispuesto a capacitarse académicamente como docentes? ¿Cuántos venezolanos hoy transitan por la vocación del maestro? Porque eso sería interesante preguntárselo al Instituto Pedagógico, por ejemplo. Esa es una pregunta interesantísima, Eduardo, y en efecto, si bien no pudiera decirte cuál es la matrícula actual en todas las carreras de educación en las que pudimos consultar, de la UCB, la Universidad de Zulia, la UPEL, hablan de que ha habido una caída abrupta en el ingreso a estas carreras, ¿no? Que, ojo, no solamente ha sido en esta carrera, o sea, ha habido una disminución de la matrícula en todas las carreras, pero se ha pronunciado en particular en las carreras de educación. Por ejemplo, en el caso de la UCB,
la directora nos hablaba que ellos llegaron a tener en la Facultad de Humanidades de Educación más de 20.000 estudiantes y actualmente no llegaban a 5.000, ¿no? O sea, esto te da una idea bastante cercana, ¿no?, de la disminución que ha habido, ¿no? Lo propio ocurre con las carreras de educación en Luz, en la UPEL y en general en todas, ¿no? Porque en este caso, si bien son universidades públicas, sabemos que realmente hay unos costos en que incurrir en términos de transporte, alimentación, materiales que la universidad no tiene capacidad de proveer, ¿no? Entonces, hay el título del estudio yo creo que resumiría muy bien esto, ¿no? La carrera docente ha perdido prestigio y ha perdido prestigio por muchas razones, algunas de ellas eminentemente económicas, ¿no?, de que los estudiantes consideran que no es una carrera rentable con la cual pueden vivir, pero también hay un desprestigio a nivel social, ¿no? Por ejemplo, tú dices eres educador y eso no es socialmente prestigioso, no es como decir soy médico, soy ingeniero. Entonces, esto tiene un impacto muy fuerte en que los adolescentes no desarrollen vocación hasta este tipo de carreras esenciales. Wow. Verónica, esta encuesta se hizo ¿en qué niveles? Porque fíjate, fue en 100 planteles públicos, 16 privados y 13 subvencionados en Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Falcón. ¿Y en qué niveles? Se hizo en los 3 niveles, inicial, básica y secundaria. En el reporte están los detalles de cuántos docentes eran por cada nivel. Y la intención de Equilibrio es seguir haciendo un levantamiento periódico de este tipo de estudios para ver cuál es la evolución del fenómeno en el tiempo, porque lamentablemente creemos que la situación, más que mejorar, todo parece indicar que va a seguir empeorando. Y esto parece muy claro cuando vemos que un problema esencial que impacta en esto tiene que ver con la inversión educativa. Lamentablemente, si tú no inviertes en educación, no es posible que tú logres sortear estos problemas. Y lo que vemos es que el Estado venezolano más bien ha venido, desplazando la educación dentro de su orden de prioridades. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, para el año 2017, el presupuesto para la educación era aproximadamente el 18% del gasto público general, ¿no? Esto fue mermando hasta un 12% en 2018, al punto que el año pasado la inversión en educación fue apenas 4.5% del gasto público. O sea, ha ido cada vez más perdiendo más y más terreno, tanto en términos relativos como en términos absolutos, porque el año anterior solamente se invirtió aproximadamente 390 millones de dólares, que puede sonar una cifra abultada, pero es muy, muy limitada para las necesidades del sistema educativo venezolano. Bueno, Verónica, gracias por estos minutos de reencuentro con una realidad inocultable que tenemos que asumir como prioridad, que es la condición de nuestros educadores, que va directamente relacionada con la condición de nuestra educación y nuestras posibilidades de futuro. Un gran abrazo, Verónica, gracias. Muchas gracias a ti por el espacio, buen día. Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium SEMDE. Qué interesante espejo en el que nos acabamos de parar todos como sociedad. Amigos, no se muevan de allí, pegaditos a la pantalla, al televisor, a internet, desde cualquier lugar del planeta Tierra. Regresaremos.